Entrevistas, información, perspectivas y contextos. Esto es Contraopinión. Un buen día para todos y para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este espacio de Contraportada, una nueva revista virtual. Agradecerle pues a los coordinadores, a quienes dirigen este espacio editorial de información y de opinión, el que nos hayan invitado. Mi nombre es José Cuesta, yo soy actualmente concejal de la Colombia Humana en la ciudad de Bogotá. Obviamente hago parte del Pacto Histórico. Y con relación a lo que quisiese expresar, pues yo dividiría mis opiniones, uno en el marco de la política nacional y luego dedicaré algún tiempo breve al tema de la ciudad de Bogotá y básicamente todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho en relación con la administración de Carlos Fernando Galán. En el ámbito nacional, pues se abren como dos escenarios muy importantes, uno de carácter social, que tiene que ver con la consulta popular. Estamos esperando la nueva definición por parte del Senado de la República de iniciar el trámite de la segunda iniciativa de consulta popular que será tramitada ante el Senado de la República. Pues sobra decir, creo que todos lo conocemos, que esa iniciativa ya fue lamentablemente hundida en una primera oportunidad hace unos 10 días atrás, mientras el presidente estaba por China, en un acto vergonzoso. El Senado de la República haciendo uso y apelando a viejas prácticas fraudulentas, como por ejemplo impedir que varios congresistas que iban a entrar a votar lo pudiesen hacer. Luego ese episodio bochornoso eh, de cerrar exactamente a los 2 minutos 12 segundos la votación, cuando estaba, cuando se produjo además un empate. Es que esto realmente no solamente grotesco, sino que avergüenza pues al Congreso de la República. Debería avergonzar al Congreso de la República y concretamente al Senado, porque el señor senador de Cambio Radical ya hubiese sido por lo que fuese, toma una decisión equivocada y él vota a favor de la consulta, empatando exactamente en ese momento en que se cierra los votos, 48-48. Claro, el señor senador de Cambio Radical luego modifica su opinión, pero ya se había cerrado la votación. Por lo tanto, no se puede modificar manualmente. ¿Quién lo dice? La ley quinta, que es exactamente el reglamento interno del Congreso de la República. Por lo tanto, dado que el señor había dicho que es este último senador que vota, que se había equivocado en el momento en que canta el voto y dice sí, pero quería votar no, cerrada la votación, pues el secretario general, que actuó verdaderamente en forma lamentable, tenía que haber cerrado la votación, entregar el escrutinio de la votación con base exactamente en lo que había aclarado el señor senador de Cambio Radical, pues tenía que entonces nuevamente convocarse a una nueva votación. No, sencillamente violando la norma, violando la ley, porque el reglamento interno del Congreso de la República es una ley de la República, que es la ley quinta. Entonces se procedió manualmente el señor secretario general sin ninguna competencia y sin ningún soporte jurídico a hacer la modificación manual, cuando la norma lo que indica era que cerrada la votación, independientemente de esa contradicción entre el deseo, la voluntad del senador, que era votar no, pero como cometió el error y cerraron en ese mismo instante, porque estaba eso de alguna manera ya debidamente concertado, cuando el senador presidente del Senado de la República, que es Efraín Cepeda, como estaba muy pendiente justamente de tumbarla, de hundir la consulta popular, entonces lo que hace es que él entiende que este señor senador
de Cambio Radical va a votar no. Entonces, él inmediatamente, casi que simultáneamente, mientras el senador está cantando su voto diciendo sí, él lo que hace es que entiende que efectivamente ya llega un nuevo voto por el no y lo cerró, bajo el entendido que con eso iban a quedar 49-47. Ya cerrado y con un voto cantado por el sí, eso técnicamente y democráticamente significaba un empate, 48-48. Y en medio del desespero, pues porque algo le salió mal, exactamente el hecho de que Cepeda, en su afán de hundirla, pues simplemente asimiló mentalmente que el que llegaba era un refuerzo para el no, pero como el señor en medio de su situación fraudulenta, el senador, se pone nervioso, entonces dice sí, cierra Cepeda y ya no hay nada más que hacer que utilizar la práctica del fraude, porque la norma no permitía hacer el cambio manual de la votación. A partir de allí, entonces, se ha iniciado un proceso en todo Colombia, pues en Bogotá, que es donde yo me muevo. Hicimos el primer cabildo popular, porque así se estableció la estrategia con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con las confederaciones. Iniciaron los cabildos populares. Nuestro cabildo popular lo hicimos hace 8 días en la plazoleta contigua al Consejo de la Ciudad. Tuvimos del orden de 1.000 personas allí y votamos el paro nacional. Paro nacional que se va a realizar el próximo 28 y 29 de mayo. Es un paro nacional en donde el objetivo y el motivo del mismo es apelar a la lucha por la democracia. Es decir, este es un paro nacional que lo que busca es exigirle al Senado de la República que respete el derecho a la democracia que tenemos los colombianos de ir a las urnas para dirimir el asunto de la consulta popular. Es un paro por la democracia, es un paro para que nos permitan ir a las urnas, es lo que se tiene que entender. Como sé que este es un escenario de, digamos, de información virtual para mucha gente que está fuera del país, lo quiero colocar en esos términos. Es absolutamente eh, inédito que en Colombia haya un paro por la democracia. Paro nacional siempre se ha conocido como una manifestación de los sectores obreros para pedir la reivindicación laboral, entre otras, el incremento del salario mínimo, por ejemplo. No, en esta ocasión vamos el próximo miércoles y el próximo jueves a un paro nacional para defender el derecho a la democracia, para el derecho de decidir en las urnas la suerte de la consulta popular, el contenido de la consulta popular. Eh, Hecho significativo de esta semana que termina, el presidente radicó la solicitud de examen por parte del Senado de la República de una nueva iniciativa de consulta popular. Lo que nos ha dicho o lo que le ha dicho a los medios de comunicación el Senado de la República, el presidente del Senado, es que muy seguramente el 20 se estará decidiendo, el 20 de junio. Los tiempos están muy apretados, pues porque recordemos que hasta el día 26 de junio hay sesiones ordinarias del Congreso de la República. En ese sentido, me da la impresión que comienzan a buscar el mecanismo de la dilación y tendremos que buscar nosotros las formas de evitar que nuevamente hundan la consulta popular mediante la estrategia de la dilación, porque la norma lo que dice es que después del cumplido los 20 días, se los van a tomar completos, entonces ellos pueden solicitar una prórroga para tomar la decisión, es decir, el Senado de la República solicita una prórroga que será por 10 días y ya los tiempos se comienzan a apretar, de tal forma que muy seguramente la próxima semana habrá que ejercer presión en el marco del paro nacional para que estos señores se pongan serios, los congresistas, concretamente los senadores de la República. La vez pasada no se tomaron más de 10 días. ¿Cuál es el inconveniente que se tomen los 10 días máximo para que se vaya a la votación? Por eso, con mayor importancia, con mayor razón, eh, el evento y el proceso del paro nacional del próximo miércoles y jueves
juega un papel muy importante, pues que el Senado toca moverlo de esta manera. Ya lo manifestaron y entonces las cuentas comienzan a, a ser precarias, dado que lo que anunció el presidente del Senado es que van a utilizar el mecanismo y la figura de la prórroga después que se cumplan los 20 días, es decir, esto se estaría citando más o menos como el 20 de junio, eh, y ya los tiempos serían muy apretados, de tal forma que hay que, la gente que nos está viendo, para que entienda esta situación, hoy estamos, si mal no estoy, sobre el 20 25, 28 es el próximo miércoles y jueves, que es el paro nacional. Esta semana que viene terminaríamos exactamente eh, el mes de mayo. Y quiero corregir, no es hasta el 26 de junio, es hasta el 20 de junio que hay las sesiones ordinarias. De tal manera que en las próximas 2 semanas, para ser exactos, se juega la suerte de la consulta popular, con mayor razón, y por eso fue convocado de la forma como se convocó en esos tiempos, porque el paro nacional del 27, del 28 y del 29 tiene que servir justamente para garantizar que el Senado no se vuelva a burlar por tercera vez, porque es por tercera vez lo que estarían de alguna manera preparando desde ya. El primero fue cuando hundieron la reforma laboral, ahora la segunda ocasión cuando hundieron la consulta popular, y ahora cuando se preparan para dilatar y dilatar simplemente para que se terminen los tiempos de las sesiones ordinarias del Senado. En ese orden de ideas, la convocatoria es para que todo el país y los colombianos que están en la diáspora nos movilicemos los 2 días, 28 y 29, en el paro nacional por la democracia y por la consulta popular. Bueno, del otro lado, en el plan nacional, pues también se abre el escenario del proceso de consolidación de la unidad del pacto histórico, de la construcción del partido único. En ese sentido, ya se empieza a abrir el abanico de los precandidatos del pacto histórico a la presidencia de la República. Están Gloria Flores, Susana Mohamed, Carolina Corcho, ya se conoce que también va a participar Gustavo Bolívar. eh, Se ha dicho que el pacto histórico tiene que escoger ese candidato único, esa candidata única en octubre 26 de este año, en donde se realizará la consulta popular interna del pacto histórico y la consulta interna para escoger los candidatos a la Cámara y al Senado de la República. Ese es otro escenario que tenemos que ser capaces de articular con el primero, el de la lucha social, el de la lucha popular, de la consulta por las reformas sociales, y concomitantemente saber articularlo y armonizarlo con el otro proceso que también es importante y que no podemos dejar de lado porque no da espera, que tiene que ver con la escogencia del candidato único del pacto, que será el candidato que nos representa seguramente en la consulta, es así abierta y popular, que se haga el 8 de marzo con otros candidatos de lo que se denomina el Frente Amplio. O sea, lo que vamos a hacer de aquí al 26 de octubre, en el caso del pacto histórico, es escoger el candidato o candidata que represente al pacto en la consulta popular del Frente Amplio, en donde se verán las caras con otras candidaturas. Voy a mencionar las que ya están perfiladas: la de Luis Gilberto Murillo, el ex canciller, que supongo yo que vendrá a esta consulta del Frente Amplio; también la de Roy Barreras, que se dice que lanza su candidatura, y de otra serie de liderazgos políticos de sectores que van más allá de la izquierda, justamente para poder consolidar una alianza que nos permita, ojalá, ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales del año 26. Y como último elemento a tomar en consideración es lo que está pasando con la ciudad de Bogotá y el papel que nosotros hemos jugado en el rol de bancada de oposición. Nosotros somos una bancada de 7 concejalas, 5 concejalas y 2 concejales, una bancada total de 7 concejales del Pacto Histórico, que nos declaramos desde el primer día, el 1 de enero del año 24, nos declaramos en oposición. Usted bien lo decía, nos hemos declarado en oposición porque no compartimos el modelo de ciudad que tiene
contemplado esta administración y que está debidamente recogido en el plan de desarrollo. Es un modelo de ciudad privatizador, fundamentalmente con el ánimo de privatizar el patrimonio público para convertirlo en un negocio suculento de los actores privados a través de la famosa figura de de las concesiones. El mejor ejemplo de esto es el Estadio El Campín, que va a ser objeto de una remodelación. Va a pasar de tener 39.000 espectadores a 45.000, pero adicionalmente, en el marco de ese contrato de concesión, que lo va a hacer Sensia, se van a invertir por parte de los privados, un consorcio que se llama Sensia de 21 empresas privadas nacionales e internacionales. Van a invertir 2,4 billones de pesos para el final de la inversión y de la ejecución de la obra y la administración de la misma, lograr obtener réditos por 12 billones de pesos. Hemos dado una lucha absolutamente importante para mostrar que el Campín es un patrimonio público de la sociedad bogotana, que comienza, entre otras cosas, con la donación por parte de Nemesio Camacho del Campín. Nemesio Camacho, después se va a llamar el Campín, el estadio, dona las 57 fanegadas donde se construye este emporio deportivo y fija una condición, y es que esas 57 fanegadas deberán ser exclusivamente destinadas para el impulso de las actividades sociales y deportivas. Esa concesión, el contrato de concesión, viola ese mandato inobjetable de quien hace la donación. ¿Por qué? Porque dentro de la estructuración y el diseño del proyecto se establece que el 73% del total de las 57 fanegadas que ahora van a ser intervenidas por, por un consorcio privado que va a tener el control durante 30 años. Esta es una manera, pues, obviamente, de privatizar este patrimonio público y está establecido en ese diseño que el 73% está dedicado a áreas de desarrollo comercial, de impulso a lo que se denomina la industria del entretenimiento, hoteles, zonas de gastrobares, clubes, etcétera, pues porque aquí lo que se va fundamentalmente a convertir el Campín, aparte de ser un estadio, va a ser un sitio fundamentalmente dedicado a la promoción de los espectáculos, de los conciertos. Adicionalmente, eh, muchas de las áreas que están allí también las van a adecuar justamente para adaptarlas a los propósitos funcionales de la industria del entretenimiento, el 76%, de tal manera que menos del 25% van a ser infraestructuras dedicadas a la actividad deportiva. Ahí ese ejemplo me da pie para decir que esa es una buena forma de entender este modelo de privatización, en donde el patrimonio público sencillamente se destruye y se pone sencillamente al servicio de los privados. Algo similar es lo que piensan hacer con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Eso está cantado. Nos hemos opuesto a lo uno y a lo otro. Y en materia de movilidad, pues obviamente concentran todas sus aspiraciones en construir esta mole absolutamente faraónica que es eh, el metro elevado, que yo lo he llamado el alimentador elevado, otros lo llaman el segundo piso de Transmilenio, una inversión de 24 billones de pesos que no resuelve el problema de la movilidad en Bogotá porque no construye un sistema de transporte público férreo subterráneo robusto. ¿Qué es el metro elevado? Como yo lo llamo, sencillamente es un alimentador elevado del Transmilenio, de tal manera que nos están, estos días hay un gran debate en Bogotá por la situación curiosa que se presentó el día lunes, y es que inauguraron, llamémoslo así, una estación provisional en donde dentro de la estación de Transmilenio, en la mitad de la estación de Transmilenio, empotran un gigantesco, eh, una gigantesca columna de concreto, mostrando, digamos, el carácter absolutamente antitécnico y sin ningún grado de planificación mediante el cual se adelantó el proceso constructivo
de la obra. Entonces, en Bogotá hay una especie de sensación de asombro, esa es la sensación que hay acá, de cómo es posible que en medio de la construcción del metro elevado, de su primera línea del metro elevado, se construyó una estación de Transmilenio, en donde literalmente en toda la mitad hay exactamente una columna gruesísima de 25 metros de diámetro y perfectamente unos 50 metros o 70 metros de altura, dentro de la estación. Entonces aquí todo, aquí ya se ha hecho común calificar esa obra como una obra chambona, y no solamente por eso, sino por lo que significa, por ejemplo, construir eh, dos formas de transporte paralelas que van a estar una encima de otro, literalmente una encima de otro. Encima va a estar el alimentador elevado, que aquí lo llaman el metro elevado, y abajo el sistema de buses rojos, que lo denominan aquí en Colombia o en Bogotá el sistema de Transmilenio, el BRT, con la enorme eh, y deliberada estructuración que ha sido construida, la estructuración en función de adecuar el desarrollo y fortalecimiento del Transmilenio sobre la base de someter unas definiciones técnicas absolutamente absurdas en la construcción del metro elevado. Mientras las estaciones de Transmilenio de la Troncal Caracas, mientras las estaciones de Transmilenio de la Troncal Caracas están distanciadas por, ojo con este dato que no es menor, las estaciones del metro elevado están estructuradas y distanciadas por 1.800 metros, 1,8 kilómetros. Cuando usted observa eso, la conclusión es medio evidente. ¿Cuál es la conclusión? Que se construyó y se hizo una inversión gigantesca de 24 billones de pesos, simplemente para fortalecer en Bogotá como el sistema de transporte público multimodal y su eje rector al sistema de Transmilenio. ¿Por qué? Porque usted comienza a hacer una revisión de cómo se van a mover los pasajeros que vengan, por ejemplo, de Bosa y que lleguen a la estación que está ubicada en la primera con Caracas, la estación de Transmilenio. Pues todos ellos se van a bajar del metro cuando lleguen desde Bosa hasta la estación del metro en la primera con Caracas, se van a bajar. ¿Por qué? Porque no les es rentable desde el punto de vista de sus desplazamientos, tiempos y movimientos, que continuar en el metro. ¿Por qué? Porque cuando ya usted llega a la Caracas, sencillamente se empieza a preparar para el descenso a su destino final, ya sea trabajar a la industria financiera, al sector financiero, a la industria de los servicios o la realización de actividades médicas, porque todas estas actividades están justamente construidas a lo largo de ese segmento de esa troncal de la Caracas en el oriente. Ahí están todos los circuitos financieros, todos los circuitos de EPS y de IPS, todos los circuitos institucionales donde la gente que viene de Bosa básicamente va a realizar sus diligencias. Está también las zonas universitarias, están también una cantidad de redes, digamos, de servicios en donde se absorbe una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras. De tal manera que cuando la gente más popular coge el metro allá en la primera estación, en la avenida en la avenida Villavicencio, que es donde está estructurada la primera estación, lo hace con el objetivo simplemente de llegar hasta la primera con Caracas, en metro. Y cuando llega al metro, en la primera con Caracas, entonces se va a presentar un fenómeno absolutamente inédito en los sistemas de transporte público. Abajo, el sistema de transporte Transmilenio, que es el más, digamos, desde la concepción del uribismo, es al cual le han entregado las mayores potencialidades, le han entregado todos los recursos, lo convierten en el eje central. Y arriba el metro, y curiosamente, un metro que desvirtúa la razón natural de los sistemas metros en todo el mundo, que son en todo el mundo los metros, incluidos los elevados, tienen que jugar un papel de ser el eje principal del sistema del transporte público en esa ciudad. Aquí, por el contrario, va a ser
va a jugar un rol, el metro elevado, de alimentar con los cientos de miles de eh, pasajeros que se montan exactamente abajo en el occidente, en Bosa, y que llegan a la primera con Caracas simplemente a buscar el Transmilenio por efectos de la comodidad de las estaciones, que estarán siempre mucho más cercanas a sus sitios de destino final, para cualquiera de los destinos que ya he mencionado, a las universidades, los jóvenes, a las citas médicas, las personas que van para las citas médicas, a quienes van a hacer transacciones financieras en la red de circuitos financieros que hay en el centro de la ciudad de Bogotá, o quienes van a hacer las tareas de servicios públicos y diálogos con las entidades correspondientes del gobierno nacional como del gobierno distrital, que están todas justamente instaladas en la franja oriental o del borde oriental de la ciudad de Bogotá. Se van a bajar masivamente viniéndose en el metro a partir de la primera con Caracas para montarse en el Transmilenio. Insisto, desvirtuando un hecho que es inédito porque normalmente los sistemas metro están estructurados justamente para que sean los sistemas metros ferroviarios subterráneos los que recojan la mayor cantidad porcentual de pasajeros, el 70%, y que luego todos los elementos, los otros componentes del sistema de transporte público multimodal, como por ejemplo el BRT o como por ejemplo el SITP o como por ejemplo el tráfico mixto, sirvan simplemente o cumplan ellos, todos estos componentes, un rol de alimentar las estaciones del metro para que efectivamente se cumpla con el sentido funcional de haber invertido 24 billones de pesos, un cojonal de plata, que simple y llanamente termina convertido en un instrumento que va a facilitar el fortalecimiento del peor sistema de transporte público que tiene la ciudad, que es Transmilenio. Yo dejaría allí, les envío un saludo a todos ustedes y vamos a seguirnos comunicando. Muy, muy amable y muchas gracias.